Llegó el momento de hablar un poquito más precisamente sobre ciertos biológicos y voy a empezar pues con, vaya, algunos de los más viejos conocidos, de los más empleados, que son los anti-TNF o inhibidores del factor de necrosis tumoral, entre los que se encuentran el adalimumab, el infliximab, el golimumab, el certolizumab, el etanercept, por mencionar los más importantes o los más destacados, vaya. Y bueno, ¿cuál es la función? ¿Por qué se utiliza este tipo de moléculas elaboradas mediante procesos muy complicados, muy caros de llevar a cabo? Y bueno, ¿cuál es el beneficio o cuál es la razón de ser? Pues bien, estas moléculas lo que hacen es dirigirse específicamente, en su mayoría, contra una sustancia, una citosina o una molécula de comunicación celular llamada factor de necrosis tumoral alfa. Y a excepción del etanercept, que también bloquea otra sustancia que antes se llamaba factor de necrosis tumoral beta, pero ahora conocemos como linfotoxina. Bien, ¿cuál es la razón de ser? Estas sustancias se ha demostrado claramente que están vinculadas con el desarrollo de la inflamación, las manifestaciones sistémicas que van desde el cansancio, el malestar, el consumo del músculo, incluso la pérdida del apetito, así como algunas otras complicaciones en otros órganos, como puede ser en el sistema nervioso central, en el corazón, vaya, entre otras cosas. Pero también, y eso es importante saberlo, y por eso no cualquier paciente es candidato, esta sustancia es importante para mantener a raya algunas infecciones, especialmente infecciones por microorganismos intracelulares, de entre las que más destacan la tuberculosis, pero bueno, también hongos y algunas bacterias que son justamente de predominio intracelular, y la vigilancia contra los tumores. En cuanto a esto, antiguamente había muchos mitos y leyendas respecto a los anti-TNF, se les tuvo mucho miedo cuando apenas iban saliendo, pero hoy en día sabemos que son terapias que, cuando se escoge correctamente al paciente y se hace un escrutinio adecuado, son bastante seguras y muy efectivas en el paciente correcto. ¿En qué pacientes se usan? Bueno, especialmente se emplean en pacientes con artritis reumatoide que no han respondido al tratamiento convencional, a menos que el paciente prefiera iniciar con un biológico, lo cual no es muy recomendable porque pues es como quemar cartuchos desde muy temprano. Entonces, en condiciones normales, o lo ideal es que cuando un paciente, después de 3 a 6 meses, eso depende mucho de cada paciente porque es algo que se tiene que individualizar, eso es muy importante, cada paciente es diferente, por eso tienen que ir con un experto. Entonces, de acuerdo a la respuesta de cada paciente, si no ha sido adecuada al tratamiento convencional, como es el metrotexato, la hidroxicloroquina, la cloroquina, la sulfasalacina, la leflunomida, etcétera, entonces se puede considerar utilizar una terapia biológica. No sin antes, obviamente, descartar que el paciente tenga una infección y, por supuesto, tener especial cuidado con la historia de cáncer. Si alguien ha tenido recientemente o bueno, históricamente algún cáncer epitelial, sobre todo los epiteliales, hay que tener cuidado. Otras cosas que también se debe de tener especial cuidado son quienes tienen insuficiencia cardíaca descompensada y quienes han padecido alguna enfermedad desmielinizante, porque estas situaciones empeoran con el uso de los anti-TNF. Fuera de ello, y si se cumplen los criterios, son excelentes fármacos. Cada uno tiene sus pros, sus contras. Digamos, por ejemplo, el infliximab es quimérico, es decir, mitad ratón, mitad humano. Tiene una respuesta bastante efectiva, por lo mismo, porque pues, digamos que desarrolla una respuesta como más agresiva para precisamente frenar al factor de necrosis tumoral, pero pues también tiene un poquito más de riesgo, sobre todo de infecciones y de reacciones alérgicas. La desventaja que también tiene es que este es intravenoso. Otros, como el adalimumab y el certolizumab, pues tienen la ventaja de que son subcutáneos ahora y son mucho más cómodos para el paciente, además de que pues, han demostrado ser muy efectivos y de hecho sí disminuyen la progresión del daño, y además también tienen un efecto muy importante, todos ellos como clase, para disminuir el riesgo cardiovascular. Porque bueno, pues de hecho los pacientes con artritis reumatoide tienen mayor posibilidad de desarrollar enfermedad en los vasos sanguíneos, en el corazón, en el cerebro, y
justamente debido a la actividad articular, cosa que se puede perfectamente combatir con estos fármacos. Ahora, algo que es muy importante, salvo muy contadas excepciones, no se recomienda utilizarlos solos. Los anti-TNF idealmente deben emplearse con metrotexato, a menos que haya contraindicación en el paciente específico, porque el metrotexato no solamente disminuye la posibilidad de desarrollar una respuesta contra los biológicos, porque recordemos, como son proteínas externas, nuestro cuerpo tiene la tendencia a desarrollar anticuerpos contra estos anticuerpos que son los biológicos, y entonces eso disminuye su eficacia y bueno, finalmente termina siendo ya inútil. El metrotexato disminuye el desarrollo de esto, o la posibilidad de desarrollar estos anticuerpos, además de que mejora el área bajo la curva, es decir, la exposición al fármaco en un 20 a un 30%. Y bueno, esto es lo más importante que ustedes deben de saber respecto a estos medicamentos, no sin antes decirles y puntualizar que solo un 30% en general de pacientes con artritis reumatoide realmente va a necesitar de estos biológicos. Es una historia un poco diferente con las espondiloartritis, que involucra desde la espondilitis anquilosante hasta la psoriasis, sobre todo cuando hay artritis psoriásica, porque en la piel puede ser muy efectivo, pero en algunos pacientes, de hecho en un pequeño porcentaje, pueden empeorar las lesiones de la piel transitoriamente, en algunos pues se mantiene este empeoramiento, y bueno, ahorita ya hay otras opciones de terapia. Pero esto, así como algunas otras enfermedades como la uveitis anterior, en donde bueno, solamente la adalimumab tiene esta aprobación, la hidradenitis supurativa, la enfermedad inflamatoria intestinal, entre ellos el Crohn, el CUSI, por mencionar algunas enfermedades en las cuales tienen una muy clara indicación y son excelentes alternativas de tratamiento. Lo malo es que son muy caros y por eso vale la pena, si ustedes tienen historia familiar de alguna de estas enfermedades y tienen la posibilidad de asegurarse, se recomienda fuertemente que lo hagan porque vale mucho la pena tener la oportunidad de acceder a estos fármacos. Y esto es todo por ahora, espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden, por favor, denle like, compartan, para eso son, para que ustedes vayan resolviendo sus dudas y también tengan más dudas y me las hagan saber. Y con base a eso yo hago los videos. Y esto es todo por ahora. Hasta la próxima.